El siguiente podcast tiene como finalidad brindar información y conocer a profundidad el perfil de candidatos a los diferentes puestos de elección popular y sus propuestas. Pretendemos con Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024 contribuir con nuestro sistema democrático y promover un voto informado. Podcast con Otto Guevara. Libres para Elegir, presentado desde Holiday Inn Aurora. Bienvenidos al podcast de Libres para Elegir, ahora con el tema de las elecciones municipales en Costa Rica, febrero entrante. Hoy tenemos un invitado muy especial, Mario Brenes, consultor en estrategia política, y con él vamos a hablar sobre lo que significan estas elecciones municipales, lo que significa el gobierno local y bueno, qué deberían hacer los candidatos, qué deberían proponer los partidos políticos y cuáles temas deberían los ciudadanos considerar a la hora de determinar si participar o no participar, si votar o no votar por un candidato y seleccionar o distinguir entre los diferentes candidatos que hay en todos los cantones. Bienvenido, Mario, a este podcast. Muchas gracias, Otto. Con mucho gusto participo en este interesante programa y sobre todo con este tema que es muy importante para los ciudadanos. Hay que considerar que el gobierno municipal es el gobierno más cercano al ciudadano y debería ser la solución más cercana a los problemas que aquejan a los ciudadanos en sus comunidades. Por lo tanto, la participación del ciudadano antes y después de las elecciones es fundamental para tener un gobierno que satisfaga las demandas de todos. Cuando decís antes es informarse sobre la oferta electoral, involucrarse, ir a votar, y luego decís después. ¿En qué estás pensando cuando dices? Porque normalmente la gente dice, bueno, voto, antes era con el dedo, ahora es con una crayola, y luego me desentiendo. ¿En qué estás hablando? ¿De qué estás hablando cuando decís después? Bueno, los expertos en política electoral siempre nos dicen que las campañas son emotivas, así es, no racionales. Ajá. Pero en el caso de los municipios, yo creo que sí hay un alto porcentaje de proceso racional que el ciudadano debe cumplir para elegir bien, porque va a elegir al representante de su comunidad que va a encargarse del gobierno local. Por lo tanto, el ciudadano tiene que interesarse, y es parte del deber cívico, de conocer cuáles son las cualidades, las fortalezas, también las debilidades de los diferentes candidatos, para ver cuál es más afín a sus intereses y sobre todo a su visión de la comunidad que tiene, ¿verdad? Hay que recordar que los municipios ya dejaron de ser simples servidores públicos en el sentido de recoger basura, limpiar las calles, sino que ahora los gobiernos locales tienen que cumplir obligaciones y sobre todo desarrollar políticas encaminadas al campo económico, al campo educativo también, al campo ambiental, al campo de la infraestructura. Costa Rica todavía está muy rezagada en esa autonomía que deben tener los gobiernos locales en diferentes áreas. Pero el ciudadano tiene que interesarse en conocer quiénes van a ser los responsables de esa gestión. Y cuando digo que después es porque no se limita solamente a votar, sino que tiene que interesarse también en participar en las reuniones del Consejo Municipal para darle seguimiento a sus propios intereses, en el sentido, por ejemplo, de que si hay una calle en mal estado en un distrito, pues ir al Consejo Municipal y darle seguimiento a que la municipalidad tome las medidas necesarias para que esa vía sea reconstruida o tenerla en óptimas condiciones. Mencionaste al inicio de tu participación de que los gobiernos locales son los más cercanos a la gente y que por lo tanto tienen un rol muy importante en la solución de los problemas
de los ciudadanos que habitan en un municipio. Tenemos el gobierno local que conforma el alcalde, vicealcalde, consejo municipal, que son los regidores propietarios y suplentes. Luego tenés los síndicos, que es la persona que representa al distrito, síndico propietario y suplente, y tenés un consejo de distrito donde la gente en el distrito se reúne para presentarle al síndico los temas de su distrito para que él sea la voz, este síndico, en el consejo municipal. Cuando estás hablando de resolver problemas, y lo ligo con la otra parte que dijiste, que el gobierno local supuestamente tiene cierto nivel de autonomía, pero que en Costa Rica no se ha desarrollado lo suficiente, ¿en qué estás pensando? O sea, ¿qué tipo de problemas deberían resolver los gobiernos locales o deberían atender los gobiernos locales? El gobierno, todo esto viene a partir del concepto de subsidiariedad. El gobierno local debe hacer todo aquello que puede resolver por sí mismo y que no debería hacerlo el gobierno central. Y lo mismo el ciudadano, es decir, el ciudadano debe organizarse como ciudadanos para desarrollar trabajos o soluciones que pueden hacerlo por sí mismos y no el gobierno local. Me explico. Vos estás mencionando que existen los síndicos, que son, digamos, el representante más inmediato al distrito, a los ciudadanos de ese distrito, y luego ya vienen los regidores en el consejo municipal. Ahí debe haber un traslado de demandas, de necesidades del síndico al consejo municipal y del consejo municipal al ejecutivo, que en este caso es el alcalde. Lo mismo sucede al revés, el alcalde propone al consejo municipal proyectos, etcétera, que deben ser aprobados. Pero soluciones básicas como por ejemplo la higiene urbana, ¿verdad? En primer lugar es una responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Porque en Costa Rica hay muchas cosas que están al revés. Depositamos en los gobiernos locales, incluso en el gobierno nacional, soluciones que están en manos de los ciudadanos. ¿Cuál es la solución de la higiene urbana? Pues que no contaminemos, que no botemos basura a la calle, sino que la depositemos adecuadamente en los sitios apropiados, etc. Pero hay soluciones de un mayor nivel, como podrían ser aquellos que afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, ahora estamos viendo en Costa Rica desde hace muchos años que muchas comunidades, muchos distritos en diferentes cantones padecen una calamidad con las inundaciones. No estamos hablando de zonas rurales, estamos hablando de zonas urbanas como desamparados. Pero yo noto, por ejemplo, que todos los años es la misma cosa. O sea, lo que hay es una administración del problema. Lo que hay es una limitación a la queja, pero no hay un involucramiento del ciudadano dentro del municipio para conjuntamente buscarle la solución definitiva a ese problema, que podrían ser medidas de tipo hidráulico, en mejor encauzamiento de las aguas de los ríos en las zonas urbanas, o si hay zonas urbanas que están metidas casi en el cauce del río, pues hay que buscar soluciones. Es ese contacto permanente entre el ciudadano y sus autoridades y sus representantes para buscar soluciones efectivas y definitivas a los problemas que aquejan la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, normalmente uno ve las municipalidades y cuando piensa en las funciones de las municipalidades, en lo que realizan los gobiernos locales, hay una básica, que es la que acabas de mencionar, que es la recolección de la basura y la disposición de esta basura. En teoría, no debería recogerse la basura y luego irse ahí a la vereda de un río y botar la basura. Hay que disponer de la basura técnicamente para que minimizar el impacto en el ambiente. Está lo que es el mantenimiento de la infraestructura vial cantonal. Entonces, normalmente la gente dice, sí, esta es una calle cantonal, debe ser atendida por la municipalidad. Luego, las municipalidades dan patentes, que son las autorizaciones para que alguien pueda ejercer una actividad económica en el cantón. Si hay un plan regulador, el plan regulador determina en qué áreas puede haber actividad comercial o industrial, etcétera. Basado en eso te dan
la patente, de previo el administrado tiene que conseguir el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud y cumplir con otras regulaciones. Pero luego también a veces se encargan de alumbrado público, algunas tienen una administración de un cementerio, unas poquitas tienen administración de algún acueducto, y casi que paren contar, manejan unas becas para atender situaciones, digamos, de personas que requieren algún tipo de acompañamiento para ir al sistema educativo, ayudas sociales a familias muy pobres. ¿Y qué más? Bueno, nombran a los representantes, digamos, desde la municipalidad que les corresponde en las juntas de educación de los centros educativos. Y eso es, cuando hablas de profundizar la autonomía de la municipalidad, ¿en qué estás pensando? ¿Y qué se hace en otros países a este nivel? Estoy pensando en que el gobierno local también tiene responsabilidades políticas, por ejemplo, en el incentivo del crecimiento económico de su cantón, en establecer políticas de atracción de inversiones, y para eso tiene que convertir su cantón en un cantón competitivo, que sea atractivo. Esas políticas, si bien es cierto, salen del gobierno central, ¿verdad?, como un apoyo a las zonas rurales, por ejemplo ahora con zonas francas en áreas rurales, pero los gobiernos locales deben desarrollar políticas de mayor nivel que simplemente dedicarse a recoger basura en las calles de su cantón. Por ejemplo, lo que te digo yo de la economía, de la generación de empleo, de procurar facilitar condiciones favorables para que las personas que viven en ese cantón vivan mejor, tengan mayor bienestar, y eso quiere decir que se interesen porque la calidad de la educación en ese cantón sea la mejor, porque los servicios de salud de ese cantón sean los mejores, porque la infraestructura de ese cantón sea la mejor. Pero en ese tutti frutti que tenemos en Costa Rica, de que unas cosas las ve el gobierno central y otras el gobierno local, lo que hay es se tiran la bola unos a otros, y al final el ciudadano queda en el centro como víctima de una pésima gestión municipal. Te pongo un ejemplo. La famosa queja del mal estado de las calles. Eso llega al municipio, y el municipio dice, no, eso es una vía nacional. Y es una vía rural ahí, que la lógica debería ser municipal. Hace falta, y en eso yo incluso personalmente he enviado recomendaciones a algunos diputados, de por qué de una vez y por todas no hacen una reforma para trasladar las competencias de esos caminos rurales que están en manos del Estado, en manos de CONAVI en este caso, a manos municipales. ¿Por qué? Porque el gobierno es la solución más cercana a eso. O sea, hay una callecita allá en un cantón guanacasteco olvidado, y el CONAVI desde San José tiene que velar porque esa calle esté en buen estado, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los semáforos, que es un caso que vos y yo en algún momento comentamos, que si en Santa Cruz de Guanacaste un semáforo sale de funcionamiento, tiene que ir una cuadrilla desde San José a Santa Cruz a resolver ese problema, cuando el municipio podría tener esa competencia y arreglarlo el día siguiente. Entonces, eso en ese tipo de cosas, pero también en lo que hablábamos de las políticas de incentivar el crecimiento económico, es, por ejemplo, en tener trámites simplificados, ágiles, impuestos relativamente competitivos para atraer inversión. En Estados Unidos, por ejemplo, los diferentes condados, que se llaman allá, compiten fiscalmente para atraer inversión. Unos tienen menos impuestos que otros. O sea, ahí sobre ese tema habría que promover una reforma legal. Total. A propósito de darle esa flexibilidad a los gobiernos locales de determinar si cobran o no cobran impuestos por ciertas actividades económicas, que puedan ellos incentivar la atracción de inversión diciendo, mire, venga acá y no les cobro el impuesto de bienes inmuebles, o les cobro parcialmente el impuesto de bienes inmuebles sobre X cantidad de años, o inclusive el impuesto de patente, vamos a bajarlo para que usted venga y establezca sus operaciones acá. Eso habría que buscar una reforma normativa a nivel de ley general para darle esa autorización genérica a todos los gobiernos locales. Exacto, para que puedan ejercer esa competencia entre ellas.
La reforma del Estado en Costa Rica no camina, es decir, se han hecho parches y muchas cosas muy tibias, pero en la parte de centralizar y desconcentrar funciones y competencias estamos todavía muy rezagados. Y yo no sé si es el miedo de los partidos políticos de deshacerse de esa, digamos, rienda de dominar a los municipios para influir políticamente en ellos, lo que detiene esa reforma, ¿verdad? Porque aquí entramos también a otro punto muy importante, que es la calidad de la gestión de los municipios. Muchas veces he escuchado gente decir, pero ¿cómo le vas a dar más recursos a los municipios si con esa calidad de gestión que tienen? Un alcalde que incluso no sacó bachillerato, está mal capacitado, mal preparado. Bueno, a eso también tenemos que cubrir, tenemos que revisar. Los partidos políticos son muy responsables de la calidad profesional y de experiencia que tienen los diferentes candidatos a alcaldías, de que puedan hacer propuestas realmente convincentes, de que haya personas, hombres y mujeres, que tengan no solamente la capacidad, los conocimientos, sino la visión necesaria para gestionar eficientemente una municipalidad. Porque generalmente en lo que yo llamo la politiquería de pueblo, al que sacan de candidato, eso se da mucho en el pasado, pero todavía se sigue dando, lo que sale es el líder comunal, ¿verdad? El líder que más grita y que más recorre las comunidades, etcétera, pero no necesariamente es el más preparado para llevar adelante un municipio, ¿verdad? Ni se diga un municipio de la magnitud y dimensión como el del Cantón Central de San José. Entonces ya hay que tomar en serio la gestión de las municipalidades. Los partidos políticos tienen que tomar en serio eso, empezando por elegir candidatos con mayor preparación, mayor capacitación, lógicamente que sean personas intachables, transparentes, y no solamente como candidato a alcalde, sino también a regidores, porque esos son los diputados de las comunidades prácticamente, esos son los que toman las decisiones. Son los que legislan de alguna forma internamente, pero hace falta muchísimo. Bueno, ya los partidos políticos de cara al proceso electoral de febrero entrante ya hicieron lo que podían hacer, ya eligieron lo que eligieron. Ahora viene la parte del ciudadano, donde dice, bueno, ante una oferta tan amplia, porque no son dos partidos los que están disputando la alcaldía o los escaños a nivel del Consejo Municipal, sino que en la mayoría de los cantones tenemos una oferta muy amplia. Entonces el gran reto que tiene el ciudadano es empezar a conocer quiénes son estos candidatos, ver el perfil de cada uno de ellos, ver las propuestas que tienen, y eso es lo que hablabas, de involucrarse un poco más racionalmente, menos emocionalmente en el proceso, e ir a votar, no quedarse en la casa, porque también el nivel de abstencionismo que hay normalmente y a lo largo de las últimas elecciones a nivel municipal es mucho más alto que el abstencionismo que hay a nivel nacional. Exacto, lo que pasa es que la oferta política que tenemos en muchos cantones es muy limitadita, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el caso del Cantón Central de Punta Arenas, tu tierra. Yo todavía no me explico por qué Punta Arenas no es un polo de desarrollo turístico, gastronómico, incluso industrial desde el punto de vista pesquero, etcétera. Y la respuesta que encuentro es que sencillamente tienen un gobierno municipal que no ve más allá de la punta, ¿verdad? Los alcaldes que llegan a ese tipo de gobiernos locales no tienen la visión a futuro, moderna, creativa, innovadora, necesaria para que un cantón salga de la miseria de la manera más rápida. ¿A qué voy con esto? A que los alcaldes tienen que tener conocimientos, por ejemplo, de planeamiento estratégico, tienen que tener conocimientos de lo que se ha llamado en Europa la nueva gestión pública, que empezó en los años 80, 90 y que ahora pues la mayoría de los municipios europeos la aplican, y que consiste sencillamente en abordar la gestión municipal con criterios de eficiencia,
con criterios de empresa privada, aunque no sean empresas privadas, pero que todo el planeamiento esté orientado al logro de resultados. Los presupuestos son establecidos por objetivos y hay un seguimiento muy estricto a que en este caso de Costa Rica, cada colón que se invierta esté dirigido a un resultado que impacte cualitativamente la vida de los ciudadanos. Pero lo que vemos en los gobiernos municipales, más que todo es burocracia, corrupción, obstrucción, ¿verdad? Porque es muy difícil emprender una actividad productiva económica en los cantones. Yo tengo ejemplos de sobra, cantones, por ejemplo, Escazú, el mismo San José, te siguen pidiendo requisitos a priori, ¿verdad? O sea, usted no abre hasta que no me entregue tal y tal y tal cosa, y si lo me entrega, mira, aquí falta una coma, y para no hacer el cuento largo, pasaron 8 meses y la persona no ha podido abrir su negocio. Eso le resta competitividad al cantón, le resta la posibilidad de generar más empleos y le resta al gobierno municipal la posibilidad de tener más ingresos a través de las patentes o impuestos locales Entonces es una cuestión de sentido común. Vos decís que hay una oferta amplísima de candidatos en este momento, pero yo no sé por qué se pelean tanto un cargo de alcalde y cuando llegan ahí no salen de la oficina y no recorren las calles de su cantón para ver cuáles son las necesidades y qué cosas nuevas se pueden hacer. Hay excepciones de alcaldías aquí en Costa Rica que sí han desarrollado políticas más modernas, más interesantes. Incluso la característica común es que son alcaldes jóvenes, que han estudiado, que son profesionales, que tienen otra visión del mundo, que han salido del país y han visto cómo hacen las cosas en otras latitudes. Y aquí con esto me acuerdo de un concepto también muy interesante, el benchmarking. Eso significa el estudiar las mejores prácticas exitosas que han desarrollado en otros países y poderlas trasladar aquí. Aquí a veces lo que nos convertimos es en perfectos administradores de los problemas y todos los años rumiamos los mismos problemas, pero no les damos soluciones, porque siempre queremos abordar el problema desde la misma perspectiva, no lo abordamos desde perspectivas distintas. Y la única forma de hacerlo es estudiando experiencias exitosas, trayendo esas experiencias a Costa Rica y aplicarlas en el campo. Sí, definitivamente algo en lo que hay que trabajar es en el fortalecimiento de esa autonomía para efectos de resolver problemas muy inmediatos de la ciudadanía. Y ahí hay un pulso con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno Nacional, para atraer competencias hacia el gobierno local. Y competencias con recursos. Porque, sí, por supuesto. No es, ahora usted encárguese de todas las escuelas, pero no le dio un 5. O de todas las vías cantonales. O todas las vías. No, entonces mire, gobierno nacional, trasládeme competencias, yo puedo atender estos problemas que venga acompañada con los recursos. Entonces, eso es parte de una discusión que yo tengo 30 años de escuchar aquí en Costa Rica y que no se termina de materializar. Incluso en algún momento la Constitución se reformó, donde en teoría hay un compromiso de trasladar más competencias con sus respectivos recursos a nivel municipal, pero no se logra. Y muchas veces es porque el mismo gobierno local no llega a golpearle la mesa al gobierno nacional para decir, mire, no, esa competencia que ustedes están atribuyendo es típicamente municipal, venga para acá, nosotros vamos a encargarnos de resolver ese problema y juntos vamos a ver de qué manera usted me ayuda a que yo resuelva este problema para la ciudadanía del cantón. Exactamente. Vos has dicho algo también muy cierto, o sea, hay un conformismo de que las cosas sigan igual. Si nada cambia, nada cambia. O sea, también hay una falta de interés de los gobiernos locales o de los que se llaman municipalistas de cambiar las cosas para que los gobiernos municipales sean administrados de mejor manera. Y yo creo que los recursos
que sean enviados a las municipalidades podrían ser mejor fiscalizados, porque el ciudadano va a estar ahí, cercano a que esos recursos se apliquen y se inviertan en lo que realmente tienen que invertirse. Cuando los recursos salen del gobierno nacional hacia las municipalidades, hay una serie de ventanitas ahí, o sea, lo que llega es cualquier cosa. Parte de la posibilidad de bajar el gasto del público se basa en lograr una descentralización y una desconcentración del Estado Nacional profunda y seria, para quitarle al gobierno nacional funciones y competencias que no tiene por qué hacer. De todas maneras, el Estado costarricense tiene más de 300 y pico instituciones o sea, podríamos funcionar perfectamente con menos de la mitad y más todavía de esas instituciones. Las soluciones están. Lo que no hay es voluntad política, lo que no hay es interés político para que las cosas sean más positivas para las comunidades. Pero en conclusión, esa reforma del Estado y orientada a darle más autonomía responsable y con una gestión de calidad a los municipios, es una deuda que todavía tenemos en Costa Rica. Mario, ya para ir terminando el podcast de hoy, ¿algún mensaje que quieras darle a los ciudadanos de todos los 84 cantones para estas siguientes elecciones? El 4 de febrero son las elecciones, faltan poquito tiempo para llegar allá. ¿Qué mensaje quisieras vos transmitirle a estos 3 millones y un resto de ciudadanos que tenemos el derecho a votar por alcalde, regidores, síndicos, concejales de distrito, intendentes donde corresponda, los concejales de las consejos municipales de distrito, que son 7? ¿Qué mensaje? El primer mensaje que yo les daría es que la política no es ajena al ciudadano. En Costa Rica creemos que la política no tiene nada que ver con los ciudadanos comunes y corrientes, y es todo lo contrario. Precisamente la queja permanente del ciudadano, del costarricense, es que las cosas no funcionan en este país, que las obras no se hacen, no se terminan, que los servicios son deficientes, y eso en un alto porcentaje se genera porque sencillamente el ciudadano no se interesa, no se involucra en el seguimiento de las políticas que en este caso los gobiernos municipales tienen que desarrollar para que la calidad de vida de los cantones sea la más alta y la mejor posible. De tal manera que en política no hay sillas vacías. Si queremos cambiar las cosas tenemos que involucrarnos y ocupar esos puestos de decisión política. Si hay personas en los cantones que se sienten capaces de resolver los problemas que son para mucha gente sencillos de resolver, pero que no entienden cómo los que llegan a esos cargos de alcaldía y regidores no lo hacen, pues entonces involúcrese en proponer soluciones, no solamente en hacer la demanda del problema. Involúcrese en aportar ideas innovadoras, creativas. Involúcrese en exigirle a sus representantes políticos en los gobiernos locales que hagan la mejor gestión posible, la más transparente y la de mejor calidad, para que año con año no tengamos que estar siempre lamentándonos de los mismos problemas, sino que año con año veamos que realmente hay un cambio positivo en nuestras comunidades, que sean comunidades modernas, desarrolladas y con un alto bienestar social. Con Otto Guevara. Libres para elegir, presentado desde Holiday Inn Aurora.